de consignas para trabajar sobre el caso práctico, sobre el artículo de Alain Supiot. Decíamos un poco de este dato, hacíamos referencia a este dato de la pérdida de la libertad por parte de la persona que trabaja, el trabajador, ¿no? Y que mal puede calificarse entonces la prestación del trabajador, la prestación personal del trabajador dependiente, como una manifestación de trabajo libre. Es a esta situación a la que quiere dar respuesta el derecho al trabajo, ¿no? Desde una concepción un poco más actual, desde una concepción que reconoce la situación de vulnerabilidad de una de las dos partes, y cómo opera justamente el derecho al trabajo, cómo da respuesta, qué respuesta da el derecho al trabajo frente a esta situación en la que se advierte que una de las dos partes, ¿sí?, no tiene la libertad, ¿sí?, que en este caso consagraría, ¿sí?, un contrato de derecho civil cualquiera. ¿Cómo opera el derecho al trabajo? Opera no solamente en esta cuestión del acotamiento de la libertad resignada por el trabajador, sino que además opera al mismo tiempo compensando esas reducciones de libertades con seguridades. Compensa las reducciones de libertades con seguridades. Y esto lo vamos a ver reflejado a lo largo de la materia. Interviene el legislador, interviene la acción colectiva, interviene el legislador a partir de justamente leyes o normas que limitan la autonomía de la voluntad del trabajador, la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Las partes no son libres de pactar la jornada laboral que ellos quieren, porque hay una ley que limita, ¿sí?, esa autonomía de la voluntad, estableciendo de que en este caso, bueno, el trabajador no puede trabajar más de 8 horas por día o 48 horas semanales, por ejemplo, ¿no? Ahí está el legislador, pero también está el sujeto colectivo, ¿sí? El derecho al trabajo también responde de esta manera, otorgando seguridades a partir de justamente reconocer la actividad del sujeto colectivo, que negocia en condiciones de igualdad con el empleador. El trabajador individualmente considerado no negocia en condiciones de igualdad con el empleador, pero sí el sujeto colectivo, que es el sindicato, ¿sí? Para eso recurre a medidas de acción directa para obtener justamente beneficios que pretende para sus representados, para los trabajadores que representan. Y estas medidas de acción directa pueden ser, por ejemplo, el ejercicio del derecho de huelga, el ejercicio de una huelga, o negociar a partir de un conflicto en forma colectiva, ¿sí?, con el empleador, o con un grupo de empleadores, o con una agrupación que represente a los empleadores. Ahí sí actúa en un pie de igualdad. Y de alguna manera, justamente a través del reconocimiento de la acción colectiva, se le da seguridad al trabajador, porque permite que las partes en forma colectiva establezcan diferentes condiciones de trabajo referidas a la actividad o al oficio o a la profesión en particular. Entonces, desde el plano del acotamiento de la autonomía de la voluntad por parte de la intervención del legislador, por parte de la acción colectiva, ¿sí?, o el Estado otorgando beneficios del orden de la seguridad social en protección de aquellos trabajadores que, por ejemplo, ya no tienen, de aquellos que no tienen empleo, ¿sí?, o aquellos que ya no pueden seguir trabajando porque llegaron a una edad que no les permite seguir laborando de la misma manera que lo hacían cuando estaban, cuando tenían edades más jóvenes. Entonces, este es un proceso que, claro, no comienza con, en el siglo XX, ¿sí?, sino que es muy anterior, pero que es paulatino, a partir de justamente el reconocimiento de una realidad, ¿sí?, que marca que la situación del trabajador, ¿sí?, debe ser reconocida, debe ser contemplada fundamentalmente en estos casos, ¿no? Justamente en el ámbito de la relación individual de trabajo. Nosotros tenemos un artículo que van a encontrar en la sección documentos de Alain Supiot, que se llama ¿Por qué un derecho del trabajo? ¿Por qué un derecho del trabajo y fundamentalmente por qué no un derecho civil, ¿no?, que regule la relación entre un trabajador y un empleador en el ámbito laboral? Supiot afirma en este artículo que
el derecho del trabajo procede, ¿sí? Derecho nuevo, derecho autónomo, justamente de lo que serían dos preguntas que se hacen, dos preguntas difíciles que se hacen, ¿no? Y que darían respuesta un poco a la razón de ser de la existencia del derecho del trabajo. Una de estas preguntas son dos preguntas. Bueno, son dos preguntas que van a tratar de contestar ustedes a partir de la lectura de este artículo, que las tienen, justamente, estas preguntas están también en el artículo. La primera, ¿cómo garantizar la seguridad física y moral de individuos sujetos a lo que son las constricciones de la producción? No hace falta que la anoten porque la tienen en el artículo. Primera pregunta, ¿cómo garantizar la seguridad física? Dijimos que el derecho del trabajo da seguridades, pero ¿cómo garantizamos esas seguridades? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista moral, de aquellos individuos que están sujetos a las constricciones de la producción. ¿Bien? Y por otro lado, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo conferir derechos a individuos que están sometidos a la voluntad de otro? ¿Cómo conferir derechos a individuos sometidos a la voluntad de otro? Bueno, al comienzo de la clase que viene, de la clase del viernes, de todas maneras ustedes tienen ahí en el programa de qué trata la clase, vamos a tratar de discutir un poco lo que ustedes leyeron del artículo de Suppió que tienen en este mismo campus virtual. Bueno, este tema lo pueden complementar, el tema de lo que es la evolución histórica del trabajo humano y cómo entendemos el trabajo humano, con cualquier manual de derecho del trabajo, de alguna manera u otra está tratado, casi todos los manuales tratan el tema de la evolución del trabajo humano. Después Tamara pregunta, tiene una duda que no sé cuál es. Profe, más que nada me gusta este material, bastante interesante. Tenía dudas con respecto a que, por ejemplo, yo había venido levantado un poco, pero agarré el manual mezclé, y yo tengo como muy generalizado todos los temas de los proyectos que hizo en Argentina y los proyectos que fueron históricos. Y quería preguntarle si de la Constitución de 58, que empieza a hablar de la relación del trabajo, todo lo que es historia argentina, va a ir. El trabajo, Básicamente, sí, bien, entiendo. El trabajo dependiente tiene un origen muy anterior en nuestro país que la Constitución de 1957 y la reforma del artículo. sí. La Y la incorporación del reforma de artículo 1949 y la reforma de Claro. 1949 que la aplició y después, no me acuerdo, en 1958 como que se redujo Bien. el artículo 14 bis. A lo que vos te referís es al proceso de constitucionalismo social que se da en nuestro Sí. país. A partir de 1949, se da luego 1957 y con la reforma constitucional del año 1994, que también es importante, ¿no?, en nuestra materia. De todas maneras, bueno, el proceso de evolución de lo que es el trabajo dependiente en nuestro país tiene un origen muy anterior. La primera ley laboral es del año 1905, es la ley de descanso el día domingo. Bueno, y muy anterior a esto es el reconocimiento también de la acción sindical en nuestro país. Las primeras huelgas se remontan hacia el año 1860 en nuestro país. Bueno, y el conflicto siempre existió, obviamente. Bueno, la revolución industrial llega a nuestro país más tardíamente, ¿no?, que en Europa, justamente. Pero bueno, todos los manuales tratan un poco este tema, algunos más, algunos menos, pero bueno. Sí, creo que la actualización del manual de Goldín es del año 2012. Bueno, le va a servir. Disculpe que los interrumpa, Creo que discúlpeme, pero tengo duda con respecto a, por ejemplo, ¿no? Yo tenía hice más o menos un encare de la Constitución, digamos, todo lo que está del artículo 14 bis como obviamente que la Constitución es la parte, y después se rige la ley de contrato de trabajo, ¿no? Y tengo otra duda, la ley de empleadas públicas, ¿no? El empleo público, no sé dónde lo rige el derecho administrativo, la ley de empleadas domésticas, ¿ustedes la rigen dentro de la ley de contrato? hay una ley el Estatuto de Servicio Doméstico tiene un origen anterior a la ley de contrato de trabajo. Luego fue reformado ese estatuto y bueno, y hay una ley nueva del servicio doméstico que tiene un poco menos de 10 años. No se preocupen de todas maneras por identificar las normas que vamos a estudiar porque son muchas. Cuando tengan un compendio se van a dar cuenta que son bastantes.
Pero vamos a comenzar con la ley de contrato de trabajo, que es la ley más bien general que nos comprende a nosotros. Y vamos a ir mencionando las normas aplicables. La ley de empleo es una norma bastante también general, que es una norma importante que contempló una reforma importante del año 1900, de los 90, de la década del 90, ¿no? Que avanzó sobre temas que hasta ese momento no estaban tratados. Pero bueno, no se preocupen por identificar las normas. Tengan en cuenta que para las próximas clases vamos a necesitar la Constitución Nacional, sin duda, la ley de contrato de trabajo. Con esto un poco nos arreglamos para esta primera parte. Lo que sería el monotributo tiene que ver con un poco lo que es el estudio para el caso de si en determinadas circunstancias existe relación laboral o no, y las formas de encubrir diferentes formas de contratación laboral, de relaciones laborales a través de la simulación o el fraude. Bueno, inscribirse como monotributista a alguien que es en realidad trabajador es una forma de simular. Que trabajaría bajo relación de dependencia. Una relación de dependencia, un contrato por el otro, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, concretamente, por la pregunta que hizo el compañero, bueno, acá damos esa respuesta y vamos a ver esas situaciones cuando hablemos de contrato de trabajo en la segunda parte de la materia. Doctor. Sí, disculpe, yo preguntaba esa pregunta, pero más como un fenómeno, como algo sí, que obviamente, vamos a hablar de este fenómeno justamente cuando hablemos del contrato de trabajo, y vamos a tener una clase práctica en la que, bueno, ustedes van a tener que definir y resolver si en determinado caso ustedes ven acá una relación de dependencia laboral o no, o una relación de tipo comercial como la que se da cuando hay un contrato entre alguien que es monotributista, por ejemplo, y un tercero, alguna empresa que requiere servicio. Bueno, veremos cada caso en particular y ustedes van a resolver sobre esos casos en concreto, con los elementos que obviamente vamos a darles cuando comencemos la segunda parte de la materia, a efectos de concluir si se puede hablar de relación de dependencia o no. ¿Alguien quería hacer alguna otra pregunta? No, sí, no recuerdo bien. en relación a las preguntas de Adrián Supiot, ¿hay que entregarlas No, correo las electrónico vamos o a no? conversar. La conversamos en clase. Vamos a conversar el tema acá en clase. Sí. Bueno, Clase. Perfecto. ¿Sí? Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos, doctor. Igualmente. Cualquier duda o consulta que quieran hacer, bueno, la pueden formular acá en el portal, en el campus virtual, y nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes. Gracias. Buenas noches.